El frío del telescopio, un abrazo de acero en la noche, era mi único consuelo. Era mediados de diciembre, y las montañas de Atacama respiraban heladas sobre mi cuello. El viento, un lamento ancestral, silbaba a través de las grietas del observatorio, arrastrando consigo la promesa de un cielo perfecto, un lienzo negro salpicado de diamantes. Me llamo Elias Thorne, y soy un hombre consumido por la búsqueda. No la búsqueda de fama, ni fortuna, ni siquiera de amor. No, mi obsesión, mi maldición, era el universo mismo. Observaba las estrellas, las galaxias, los vacíos oscuros, esperando, con una paciencia que rayaba en la locura, una señal, una chispa en la inmensidad. Habían pasado años desde que decidí dejar atrás la vida normal. La comodidad, el ruido, la gente. Todo me parecía un velo que impedía ver la verdadera extensión del cosmos. Dejé atrás la universidad, a mis pocos amigos y a mi familia, que me veía como un bicho raro, y me dediqué a la observación astronómica a tiempo completo. El telescopio, una monstruosidad de metal y cristal, era mi nave, mi hogar, mi única compañía. Los sonidos del observatorio por la noche, el zumbido constante de los motores, el crujido ocasional de la estructura al contraerse por el frío, se convirtieron en mi banda sonora. Una noche, mientras peinaba el cielo en busca de anomalías, una melodía extraña rompió el silencio. En la pantalla del ordenador, donde habitualmente veía ruido blanco, un patrón se materializó. Un flujo de datos inusual, pulsante, constante. Mi corazón, por un instante, se detuvo. ¿Era posible? Después de todo este tiempo, el pulso se repitió y se amplificó. Las pulsaciones parecían emanar de un punto en la constelación de Cygnus, a unos 2500 años luz de distancia. Me senté, petrificado, frente a la pantalla. Mi cuerpo era una estatua de piedra tallada por el asombro. La señal era organizada. No aleatoria, como los ruidos de fondo que siempre se producen. No, esto era inteligente. Comencé a grabar la señal, obsesionado. Estudié la señal durante días, noches, hasta que los patrones en mi cerebro comenzaron a alinearse con los de la señal. Mi sueño se fue emparejando con la frecuencia, mi alimentación se desordenó, y mi vida se resumió en la incesante recepción de la información. Fue mi colega, Miriam Vega, quien me ayudó a dar el primer paso. Ella, una mujer de pelo negro azabache y ojos que parecían absorber la luz, tenía una mente brillante para la matemática computacional. Le envié los datos, cauteloso. No quería compartir mi hallazgo con nadie, pero necesitaba ayuda. Al principio, Miriam se mostró escéptica. Elias, esto parece ruido, interferencia atmosférica, algo así. Pero, a medida que los días pasaban, su escepticismo se diluyó. No entiendo nada, me dijo un día con la voz temblorosa. Hay una estructura, una lógica, algo que está más allá de mi comprensión. Juntos, trabajamos sin descanso. Días enteros, sin dormir, alimentándonos a base de café y comida basura. Usamos diferentes algoritmos para decodificar la señal. La tarea era titánica. El patrón parecía estar compuesto por varios canales de información interconectados, cada uno más complejo que el anterior. Parecía un gigantesco rompecabezas dimensional, con piezas que se movían en el tiempo y el espacio, que no correspondían a ninguna norma conocida. Comenzamos a ver palabras, números, símbolos, pero no eran similares a los que entendemos. Los símbolos parecían ser representaciones de conceptos, ideas, formas que no se basaban en lo que entendemos. Era como si la propia gramática de la existencia se reescribiera ante nuestros ojos, una gramática que trasciende la lógica humana. Poco a poco, los fragmentos de la señal comenzaron a unirse. Imágenes, sonidos, texturas, todo se fusionaba en una experiencia sensorial que desafiaba mi cordura. La señal, nos dimos cuenta, no era solo un mensaje, era una puerta. Una ventana, una realidad que estaba más allá de nuestra comprensión. Y no era una realidad reconfortante, sino, en cambio, un abismo helado de verdades cósmicas. Un día, mientras Miriam trabajaba en la decodificación de una secuencia particularmente compleja, la vi desplomarse sobre el teclado. La encontré pálida, con los ojos desorbitados, murmurando incoherencias. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué pasa, Miriam?, le pregunté, mi voz temblorosa. Miriam me miró con una intensidad que me aterró. Elias, lo que estamos viendo no es para nosotros, musitó. No estamos preparados. Debemos parar, Elias, debemos parar. Miriam fue ingresada en el hospital, con una crisis nerviosa, donde fue tratada con sedantes y terapias que prometían, o no, una cura. No entendía lo que había visto. Pero, al mismo tiempo, yo estaba aún más comprometido con lo que había descubierto. La señal continuó fluyendo, indómita.
La decodificación se volvía más compleja, más peligrosa. El miedo y la fascinación se mezclaban en mi interior, creando una danza macabra. Me sentía como un explorador que se adentra en las profundidades de una cueva oscura, sabiendo que en las sombras acecha algo aterrador, algo que podría destruirlo. Pero no podía parar. Ya no podía. La señal se había convertido en una parte de mí, una melodía que resonaba en mi alma, una verdad que exigía ser revelada. Una noche, la señal trajo consigo una nueva imagen. Una forma geométrica, un cubo flotante en la nada. Pero no era una simple representación. Era una entidad, un ser, una cosa incomprensible. Percibí su conciencia, su existencia más allá del tiempo y el espacio. Era una conciencia que, por su mera existencia, reducía la humanidad a la insignificancia, a un grano de arena arrastrado por una tormenta cósmica. Y sentí, en ese momento, que estaba entrando en contacto con algo que no estaba destinado a ser conocido por el ser humano. Algo que superaba, con mucho, la comprensión de cualquier mente. Algo que podía destruir la estructura misma de mi cordura. Y supe, también, que esto era solo el principio. El cubo se materializó en mi mente, no en la pantalla. Era una presencia, un eco resonando en las cavidades de mi cerebro. No necesitaba el ordenador, no necesitaba el telescopio, la señal ya no provenía de fuera, sino de dentro. Era una invasión sutil, silenciosa, una expansión de la conciencia, un virus de la comprensión. Sentía el frío, el vacío del espacio, como si la nada misma se estuviera infiltrando en mi ser, corroyendo los límites de mi realidad. El cubo flotaba, inmutable, un faro de incomprensibilidad en el mar de la consciencia. Sus aristas, perfectas, resonaban con una geometría que mi mente, desesperada, intentaba comprender, pero solo lograba desgarrarse. Cada intento de análisis, cada intento de darle una forma a esa entidad, resultaba en un dolor punzante, como si estuviera intentando clavar un clavo en una roca irrompible. Las visiones se volvieron más frecuentes, más vívidas. El observatorio, mi refugio, se transformó en un portal. El frío de la noche se intensificó, un frío que penetraba los huesos, un frío que provenía de la misma eternidad. Las sombras se movían, susurrando palabras que no entendía, pero que sentía en cada célula de mi cuerpo. Las paredes del observatorio se contraían, se expandían, jugando con mis percepciones. Las máquinas, que antes eran mis aliadas, ahora zumbaban con una energía inquietante, como si se estuvieran preparando para un despertar. Empecé a ver cosas que no estaban ahí. Figuras en la oscuridad, susurros en el viento, rostros fugaces en el cristal del telescopio. Eran efímeras, distorsionadas, pero siempre presentes, acechando en los márgenes de mi visión. El miedo, que antes era una sombra, se convirtió en un monstruo que me consumía por dentro. Me aterraba la locura, el abismo que se abría ante mí. Pero, al mismo tiempo, sentía una extraña fascinación, una necesidad enfermiza de seguir adelante, de adentrarme en la oscuridad. Mi higiene se deterioró. Olvidaba comer, dormir, cuidar de mí mismo. El observatorio se convirtió en un santuario de desorden, un reflejo de mi estado mental. Los papeles se amontonaban, la comida se pudría, el olor a encierro y desesperación impregnaba el aire. Me perdía en el trabajo, obsesionado con la señal, intentando descifrar el cubo, buscando una explicación, una salida, una forma de comprender lo que estaba pasando. Pero solo encontraba más preguntas, más enigmas, más oscuridad. Un día, la señal cambió. No solo imágenes, sonidos, estructuras geométricas. Empezó a hablar, no con palabras, no con un lenguaje que pudiera entender. Era una comunicación directa, un torrente de información que inundaba mi mente, sobrecargando mis sentidos. Sentía el cosmos, el origen, el fin. El tiempo no existía, el espacio era una ilusión. La realidad era una construcción, una mentira que nos mantenía atados a una existencia insignificante. La voz, si se le podía llamar así, resonaba en mi cráneo, rompiendo las barreras del pensamiento. Me hablaba de un universo más allá del nuestro, de seres de energía pura, de dimensiones que no podía concebir. Me ofrecía el conocimiento, la verdad, la liberación. Pero también me advertía sobre los peligros de la comprensión, sobre el colapso inevitable de la cordura. Me di cuenta de que estaba solo. Miriam, mi única conexión con la realidad, estaba perdida en la locura, en el hospital, su mente fracturada por la señal. Mi familia, mis amigos, ya no existían. Me había aislado por completo. El universo, el cubo, la señal eran todo lo que tenía. Una noche, mientras la voz resonaba en mi cabeza, sentí una presencia tangible, física. Miré a mi alrededor.
El observatorio estaba en silencio, el viento había cesado, la temperatura había descendido a un nivel glacial. Y allí estaba, en el centro de la sala del telescopio, flotando a unos metros del suelo. El cubo era más brillante, más real que nunca. Sus caras emitían una luz que hería los ojos, una luz que parecía emanar del vacío mismo. Y supe, en ese instante, que ya no tenía control, que la señal, el cubo, la entidad, me habían encontrado. Habían venido a buscarme. Y que mi cordura, mi humanidad, mi existencia, ya no importaban. El cubo se acercó, lentamente, con una lentitud que exacerbaba mi pánico. La oscuridad se hizo total. Y en medio de esa nada, sentí un vacío que se tragó mi ser, mi mente, mi alma. El cubo, ahora en contacto conmigo, se expandió, se fusionó. Y entonces, ya no fui Elias Thorne. La oscuridad se deshizo, reemplazada por una expansión. No una expansión física, sino una que trascendía cualquier concepto de espacio. Era una fusión, una disolución. Sentí la esencia del cubo, su inmensidad, su indiferencia. Ya no era un observador, sino una parte de la estructura, un componente de la incomprensible geometría. El observatorio se desintegró a mi alrededor, la materia se convirtió en polvo, el tiempo dejó de existir. Ya no existía el frío, ni el miedo, ni la soledad, solo la totalidad del cubo, su conocimiento infinito, su vacío insondable. No hubo dolor, no hubo sufrimiento, solo un cese, una liberación. Me convertí en una nota en la sinfonía cósmica, un eco de la nada que se extiende eternamente. La señal continuó, pero ya no era una transmisión desde lo desconocido. Ahora era la propia existencia, reverberando en el universo, esperando a ser descubierta.